Listo, entonces fíjate que sí están dando valores muy grandototes. Ok, volvemos al caso. Están viendo entonces la pantalla en Whitboard que les estoy mostrando, porque quiero escribirles o por lo menos repasar unos conceptos importantes. Lo primero que quiero que hablemos es la diferencia entre masa y peso. ¿Alguien la sabe? Pues sí, profe, la masa es como pues lo que masa el objeto, pues por masa es como lo que pesa sin la gravedad, pues sin contar la gravedad. Ok, Y pero peso, entonces, ¿qué es la masa? ¿Qué representa la masa? La masa es la cantidad de masa Es la cantidad de materia, ¿cierto? Es ¿qué tanta materia tiene usted? ¿Y el peso es una peso? fuerza. Es una fuerza. El peso es una fuerza que ejerce ¿quién? La gravedad. O una gravedad. Uh-huh. Una fuerza que ejerce una fuerza que ejerce un objeto cuando es atraído por la gravedad. Ok, sí. Ahí, y es bien chévere en operaciones ir como organizando bien la forma de expresar estos conceptos, porque la gravedad es una aceleración. Entonces, cuando uno dice, no, es que es el peso ejercido por la gravedad, y yo, no, o sea, pues, una gravedad, ¿cómo va a estar ejercida? Si eso ni siquiera es un cuerpo, ni siquiera. Entonces, aquí el peso es una fuerza de atracción, por decirlo así, que hace la superficie de la Tierra, más o menos, sobre los cuerpos que están sobre ella, o un objeto sobre otro objeto, pero en este caso pues estamos hablando del planeta Tierra, que está ejerciendo una fuerza de atracción hacia ella debido a una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Entonces esa es la principal diferencia entre masa y peso. De hecho, las unidades son muy diferentes. Cuando hablamos de masa hablamos de kilogramos, y cuando hablamos de peso hablamos de newton. Porque el peso es una fuerza. De hecho, si nos acordamos de la primera ley creo que era la primera de la física, no me acuerdo. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces aquí la fuerza es el peso, la masa que es la cantidad de sustancia, y A es la aceleración. Que si esto lo llevamos a términos de peso, que lo vamos a denominar con la letra W de ahora en adelante, será igual a la masa por la gravedad. Y la gravedad sería esa aceleración correspondiente a la atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos que se encuentran sobre la superficie. ¿Cuánto es el valor de la gravedad? ¿Cuánto es la gravedad en la Tierra? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Exacto. Hay quienes son más puristas y dicen, no, es que a mí póngame el 9.81. Bueno, nosotros, por comodidad, digamos, lo vamos a tomar un 9.8, que es un aproximado bien válido. Pero lo que sí no quiero es que ustedes aproximen este 9.8 hasta 10. Ya eso sí me parece extremadamente facilista y que algunos profesores lo hacen como por términos de salir del paso, pero la gravedad es 9.8 sí o sí, o 9.81, por lo menos en mi curso, metros cuadrados sobre metros sobre segundo cuadrado. Listo, yo no sé poner subíndices en esta aplicación, ni superíndices, pero se entiende pues que entonces la gravedad la vamos a tomar de ahora en adelante como 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Eso está claro? Sí. Listo. Entonces, en ese sentido, pues es muy fácil calcular el peso cuando me dan la masa, o la masa cuando me dan el peso, pues porque realmente solamente está afectada por la gravedad. Si estamos hablando del planeta Tierra, sería 9.8. Si nos vamos para otro sistema, otro planeta, pues ahí ya buscaremos cuál sería la gravedad, o si estamos trabajando en condiciones antigravitacionales, pues ese sería otro cuento, pero en operaciones unitarias no vamos a ir hasta allá. Listo, vamos a hacer todo en este planeta. Ahora, cuando vamos por la calle, cuando cotidianamente nos referimos a estos dos términos, también es importante que, por lo menos en nuestra cabeza, sepamos la diferenciación. A pesar de que en la forma de hablar lo sigamos diciendo siempre igual, pues tampoco pretendemos cambiar nuestra forma de comunicarnos con las personas. Si ya a mí me preguntan cuánto peso, pues yo voy a decir que peso 68 kilogramos, 65 kilogramos. Y por dentro uno, en operaciones unitarias, uno como que se ríe pasito, como que, no, eso no es el peso, esa es la masa. Pero así me lo preguntan. Y si yo voy a donde el médico, o si a mí me preguntan por mi peso, yo lo que estoy respondiendo es por mis kilogramos. Entonces ahí tener muy claro que cuando hablamos de kilogramos es de masa. Solo en contadas ocasiones me ha tocado vivir a mí que me pregunten por mi masa corporal.
y yo digo, mi masa corporal es de 65 kilogramos y no tengo problema y no me da risa. Pero si a mí me preguntan, ¿no viste cuánto es tu peso? Yo digo, fue madre, ¿qué le voy a decir? ¿Será que le digo que son 700 newton? No, no, espere. No, pues, o sea, ya desde la cotidianidad entendemos que se habla indistintamente de los dos términos, pero por favor en operaciones unitarias estos dos términos tienen que quedar completamente diferenciados. Para calcular la masa, usted se monta en una balanza y eso le dice cuántos kilogramos tiene de masa corporal. Y esa masa, multiplicada por la gravedad, que es la aceleración, nos daría entonces una fuerza equivalente al peso. Las unidades del peso son newton y las unidades de la masa son kilogramos. ¿Eso está claro? Sí, señor. Listo. Si alguien tiene alguna duda, chicos, de una, como yo no estoy viendo exactamente la pantalla del Meet, pues entonces yo estoy más en la, entonces nada, interrumpan y pregunten de una, no hay problema, para yo poderme seguir en esta pantalla sin estar pasándome. Ok, si yo llego y a la masa la divido por el volumen, ¿qué voy a obtener? Densidad. Es densidad, sí. Que la vamos a organizar como con una letra, la letra Rho, es una letra griega, entonces vamos a poner esto como densidad. ¿Qué me dice o de qué me habla la densidad? O sea, ¿cómo puedo interpretar yo la densidad? Este término se utiliza muchísimo a nivel de población, en química, en física, en fin. Nosotros, si pensamos en una densidad de población, que puede ser un poco más amigable el término en ese sentido, siempre nos imaginamos que hay mucha gente en un espacio muy pequeño. Entonces, la densidad, cuando algo es muy denso, lo que está diciendo es que hay mucha materia en un lugar muy pequeño o en un espacio muy reducido. O que puede que no haya tanta materia, tanta masa, pero si el espacio es muy pequeño. Entonces, aquí es una relación entre estas dos variables, entre qué tanta masa se puede tener en un volumen determinado. Y eso me va a determinar la densidad. La densidad la vamos a medir pues, en el sistema internacional en unas unidades que son clarísimas. Kilogramos, y eso es en el sistema internacional, sobre metro cúbico. ¿Cierto? Listo. Y eso es lo que me habla entonces la densidad. Que un objeto es muy denso es o porque hay mucha masa en un espacio muy reducido, o porque hay mucha masa, o porque el espacio es muy pequeño, ¿cierto? Yo puedo tener 20 estudiantes en un salón, o puedo tener los 20 estudiantes en un estadio. Son los mismos estudiantes, solo que están ocupando un espacio mucho más grande, por lo tanto la densidad poblacional de mis estudiantes en el estadio es menor a lo que la tendría en clase. Ese es como el fenómeno de la densidad. Para los fluidos, pues es básicamente lo mismo. Dígame cuánta masa hay, cuánto volumen ocupa, y con eso vamos a determinar la densidad de los fluidos. La diferencia entre la diferencia no. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos lo mismo con el peso? Dividimos el peso por el volumen. ¿Qué vamos a obtener? Si dividimos el peso por el volumen, lo que estamos encontrando es el peso específico. Ajá. Es exactamente lo mismo que hacemos con la densidad, lo vamos a hacer con el peso. Entonces, en ese sentido, nos quedaría el peso. Vamos a diferenciar o a representar más bien el peso específico con la letra gamma, que así la vamos a encontrar en la mayoría de los libros de mecánica de fluidos. El peso específico sería igual al peso sobre el volumen. Y esto nos va a llevar a que las unidades del peso específico serán newton sobre metro cúbico. ¿Por qué es importante el peso específico? Se van a dar cuenta que en operaciones unitarias y en mecánica de fluidos, como el peso específico está relacionado a una fuerza, por lo tanto va a ser más importante en dinámica de fluidos tener esto presente y no solamente la densidad, pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué necesito? Que ustedes rápidamente hagan una relación entre las dos cosas, entre densidad y peso específico. ¿Por qué? Porque yo no siempre les voy a dar el peso específico, no siempre vamos a encontrar el peso específico. Hay una medición que es mucho más natural para los fluidos, que es la densidad. De eso hablamos y existen tablas. Pero para operaciones unitarias yo necesitaré el peso específico en muchas ocasiones. Entonces eso no puede ser un cuello de botella. O sea, a partir de este momento la conversión entre densidad y peso específico no puede ser un problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta esta ecuación. Según esta ecuación, si dividimos por el volumen nos va a quedar exactamente esto. El peso específico va a ser igual
a la densidad por la gravedad. Esta es la ecuación reina para convertir peso específico a densidad o densidad a peso específico. Las unidades, siempre tener presente en lo posible, llevar todo a sistema internacional, siempre que sea posible. ¿Para qué? Para evitar inconsistencia en las unidades. Yo no quiero por ahí que la respuesta me dio 1.000.000 cuando realmente era 1.000. O sea, yo ya sé que hay un problema de conversión de unidades. Entonces, tengan presentes las conversiones de unidades. Para eso también les pasé ese ejercicio, ese taller que les puse, para que fuéramos practicando, ¿vale? Porque sí, es importante tener todo el sistema internacional, en lo posible. Entonces, ahí tenemos ya las dos propiedades importantes, la densidad y el peso específico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Básicamente, si a usted le piden el peso específico y tiene la densidad, entonces utilizaría esta ecuación. Y si lo que tiene es el peso específico y necesitara la densidad, pues la despeja. Y ahí pues si no hay problema en pasar a dividir la gravedad y pare de contar. Por otro lado tenemos la otra propiedad, que es la gravedad específica o densidad relativa, también se conoce como densidad relativa. En muchos textos de dinámica de fluidos aparece como SG por sus siglas en inglés. ¿Esto qué significa? Pues simplemente es una relación, por eso también se llama como densidad relativa, es una relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua, pero a una temperatura dada, que es 4 grados centígrados. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? La densidad, para nadie es un secreto, cambia con la temperatura. Entonces, por eso yo necesito establecer un referente a una temperatura indicada. Ese referente de ahora en adelante para nosotros seguirá siendo el agua a 4 grados centígrados. La densidad del agua a 4 grados centígrados es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y este valor no se les puede olvidar, lo tendremos presente de ahora en adelante. La densidad del agua vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, si nosotros hiciéramos un ejercicio matemático de dividir por el volumen arriba y dividir por el volumen abajo, pues esto tampoco se estaría afectando. ¿Y qué estaría logrando? Que la gravedad específica, esto también para quien le pueda servir esta ecuación, va a ser lo mismo que la relación entre el peso específico de la sustancia y el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Este es otro valor que lo vamos a necesitar mucho de ahora en adelante, que es el peso específico del agua a 4 grados centígrados. ¿Cuánto sería este valor? Peso específico del agua a 4 grados centígrados. 9.81 kilonewtons por metro al cubo. Y muchas gracias a las dos que intervinieron, porque una forma de decirlo es 9.800 newton sobre metro cúbico. Perfecto, ese valor está perfecto. Pero resulta que como todo va a ir multiplicado por el peso específico, bueno, entonces este número se vuelve muy grandotote. Entonces empezamos a hablar de números con una cantidad de dígitos. Entonces para evitar esto, vamos a expresar más bien el peso específico del agua en kilonewton sobre metro cúbico. Por lo tanto, cualquiera de estos dos valores es válido, pero se van a dar cuenta que es mucho más viable trabajar con este valor de 9.8 kilonewton por metro cúbico, porque los números son menos grandes y vamos a requerir menos dígitos para escribirlo. Y la relación entre la gravedad específica y el peso específico es la misma que existía con la densidad. Entonces, si a usted le dan la gravedad específica y necesita calcular el peso específico de una sustancia, simplemente multiplique por 9.800 o por 9.8 kilonewtons sobre metro cúbico, sin necesidad de pasar por la densidad. Les digo, les doy esta fórmula, aunque muchos terminan aprendiéndose mecánicamente el camino de la densidad para poder llegar luego hasta acá, resulta que uno puede ir directamente a calcular el peso específico desde esta fórmula, sin necesidad de pasar por la densidad necesariamente. ¿Listo? Este era entonces uno de los temas que tenía yo para darles hoy en clase y que estaban estipulados en el taller anterior.
He visto entonces que ustedes han podido hacer la búsqueda, lo cual me parece demasiado satisfactorio porque esto pues nos ayuda a resolver mejor estos ejercicios, ¿no? Y muy chévere que hayan consultado. ¿Alguna pregunta con respecto a estos ítems, a estos temas? Masa, peso, gravedad específica, peso específico. Nada, todo está ok. Sí, profe. Súper. Pregunta. Bueno, muy bien. Pregunta por- Quisieran, ahora que ya saben, esto ya, digamos que ya lo tienen más interiorizado, quisieran un tiempito para hacer otros ejercicios de ese taller 0 o podríamos seguir con la clase. ¿Alguien quisiera que nos quedáramos un momentico? Mejor dicho, quedémonos 5 minuticos haciendo un repasito de los ejercicios que ya teníamos, a ver qué de esto que les acabo de decir me puede servir para completar algún ejercicio o para corregir algunos errores que tuviera. Entonces, démonos unos 5 o 6 minuticos para revisar eso. ¿Listo? Entonces, cojan sus talleres, quienes ya los tenían, y empiecen a mirar si esto que les digo lo aplicaron o si tienen que corregir alguna cosa de lo que ya hicieron con base en lo que yo les acabo de decir. Entonces, piensen en eso un momentico. Profe, Hola. ya se me enredó un poquito con el 22. 22, Pues, una lo lata hice, cilíndrica. no sé si lo hice bien. Uh-huh. A ver. Para resolver el 22 necesitarías conocer la fórmula para el cálculo del volumen de un cilindro. ¿Listo? Entonces creo que sí lo hice bien, profe. Pues yo lo que hice Sí. fue eso, buscar la fórmula para el cálculo del cilindro. Ajá. Y ya luego con el cálculo del cilindro encontré el volumen. Ya pues Sí. con el volumen, utilizando la fórmula de densidad, encontré la densidad y después con eso encontré el peso específico y por último la Ajá. gravedad específica. Exacto. Entonces, ahorita Sí, profe, Juli, yo también lo hice así. Pues yo creo que está bien. Yo también sino creo que que yo está lo bien. dejé al principio porque no sabía si utilizar la fórmula del cilindro o si había otra forma. Sí. Sí, sí se necesita. Listo, profe, gracias. Uh-huh. Profe, Mariana Benítez pregunta que si la gravedad específica puede ser mayor a 1. Sí. La gravedad específica puede ser mayor o menor que 1. Si la gravedad específica me da 1, pues quiere decir que es agua. Es agua a 4 grados centígrados o que tiene la misma densidad que el agua. Pero si la gravedad específica me da mayor que 1, lo que estoy diciendo es que la densidad de ese fluido o de ese sólido es más grande que la del agua. Por lo tanto, si yo tirara ese sólido en el agua, se hundiría. Si la gravedad específica es menor que 1, lo que estoy diciendo es que que la densidad de ese fluido, ese objeto, es menor que la del agua. Y por lo tanto, si yo tiro ese objeto al agua, flotaría. ¿Ya? Entonces es una comparación con el agua y puede ser mayor que 1 o menor que 1. Por ejemplo, el mercurio es supremamente denso y tiene una gravedad específica de 13.6. O sea, es 13.6 veces más denso que el agua. Profe, yo vi en un video que con eso se puede calcular como qué porcentaje del sólido estaría pues como en la superficie